Bueno, bienvenidos a otro episodio de Empresarios Canarios. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a José Juan González Salmá, CEO de Canaragua, la principal empresa y operador de gestión integral del agua en las Islas Canarias. Actualmente abastecen a más de 1,5 millones de personas a través de 35 concesiones públicas, combinando la eficiencia operativa del sector privado con la colaboración de las administraciones públicas, que es muy importante. Canaragua es sin duda un agente clave para el desarrollo sostenible del archipiélago y para impulsar la economía circular. José Juan, un placer tenerte con nosotros. Antes de entrar en materia, ¿cómo resumirías tú en pocas palabras la esencia de Canaragua y su impacto en la isla? Oye, pues nada, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y también agradezco a la MBA que siempre me invita y para mí siempre es un placer venir. Además le tengo mucho cariño a la escuela y a su director. Bueno, esto, es decir, yo al final siempre le digo a mi gente, y aquí hay algunos que están en el público que trabajan conmigo, que colaboramos juntos todos los días, que Canaragua fundamentalmente lo que quiere es ser útil para Canarias, es decir, nuestra estrategia siempre ha sido ser útiles para Canarias. Lo somos con el agua y lo empezamos con el agua y lo fuimos haciendo con un montón de cosas, ¿no? Entonces nuestra esencia fundamentalmente es, oye, somos un grupo de gente de las islas, que tenemos muchas ganas por hacer cosas, que nos hace ilusión que las islas prosperen, que hemos decidido, a pesar de tener un montón de opciones de irnos fuera, quedarnos aquí, a pesar de que había muchos que me decían que nos equivocamos y por qué no seguía haciendo carrera internacional. Yo tomé la decisión de quedarme en mi tierra porque creo que es una tierra maravillosa y además es un sitio donde se pueden hacer un montón de cosas, pero claro, no estarnos quietos, sino estar haciendo cosas. Entonces, al final lo que hemos hecho en Canaragua es lo mismo, es decir, hemos creado un equipo de trabajo de gente que creemos que podemos ser útiles y en eso estamos. Llevan más de 30 años en el sector. ¿Cómo ha cambiado al final el ciclo del agua desde sus inicios a día de hoy? ¿Cómo ha cambiado toda la estrategia? Bueno, yo empecé como becario, y cuando yo empecé como becario, esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho para bien. Es decir, Canarias es verdad que desde el punto de vista del sector hidráulico siempre ha sido una tierra muy avanzada, es decir, a diferencia de otros territorios. Es decir, nosotros siempre hemos tenido que ir por delante, pero no porque seamos más listos que nadie. Y antes que yo, es decir, yo al final lo que hice fue heredar una compañía que hemos cogido ese legado y hemos tratado de hacerlo mucho más grande, ¿no? Pero la realidad es que desde el año, desde la conquista, el agua es y antes lo contaba justo Nacho, el agua era un problema en Canarias porque aquí no había agua, ¿no? Y para poder haber desarrollo hace falta agua y si no hay agua no hay desarrollo, con lo cual los canarios no tuvieron más remedio que buscarse fórmulas para conseguir captar caudales. Tal es así que es en el único sitio de España donde tenemos dos leyes, es decir, la ley nacional a nosotros no nos aplica. Nosotros tenemos una ley propia que incluso permite a los titulares de las aguas tener la propiedad. Y cuando tengo que explicar esto, la gente no lo entiende, ¿no? Dice, pero oye, ¿eso qué es, no? Digo, mira, pues eso significa que hay gente que, iniciativa privada, desde la época de los conquistadores, que el rey le dijo, oye, yo me quedo con el derecho al suelo, pero el derecho a su suelo yo se lo cedo, no se llamaba concesión, pero yo le doy el aprovechamiento a un tercero, porque al no haber agua, a ver qué es capaz de sacar de ahí. Entonces ahí la gente invertía, sacaba agua y con eso lo fueron desarrollando. Es verdad que yo no estoy trabajando desde la época de la conquista, pues soy mucho más joven, pero bueno, desde que yo empecé hasta ahora, esto ha cambiado mucho, porque bueno, primero no recibíamos 18 millones de turistas, ¿no? Si nosotros gestionamos prácticamente todos los municipios turísticos y claro, cada día vamos batiendo un nuevo récord de turistas, entonces cada día hay un reto distinto, entonces se tuvo que apostar por la desalación. La desalación, por ejemplo, en Canarias, cuando empezó la primera desaladora que hubo en España y que hubo en Europa, se montó en Canarias, lo montó en Lanzarote, lo montó Manolo Rijo en el año 63, que la trajo de Guantánamo, y a partir de ahí fue la única solución, es decir, Lanzarote hoy por hoy, si no tendría desalación, tendría 0 metros cúbicos, cero, no hay agua. Fuerteventura, tampoco hay agua. Pero es que Gran Canaria, aquí en la isla donde estamos, hay que irte por encima de la cota 300 a poder coger agua de pozo, porque todo lo que está por debajo, donde todos nosotros estamos, eso es 100% agua desalada. Imagínense que eso no existiera, ¿no? Bueno, pues eso, que parecía un reto, ha ido avanzando, ha empezado a mirar las sequías, ahora estamos, por ejemplo, con todo el tema de la reutilización, donde estamos reutilizando todo el agua, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían esos desafíos o esos logros que han marcado los hitos de Canaragua un poco en esos 30 años? Yo no, decir, a mí tampoco me gusta que todo, decir, es verdad que nosotros somos el líder del mercado y es el que todo el mundo mira, pero tampoco es que nosotros, decir, aquí hay muchas empresas que hacen las cosas bien, ¿no? Si yo, más que los retos de Canaragua, yo hablaría de los retos de Canarias, con el sector del agua y con el sector del medio ambiente. El primero fue garantizar el recurso, y eso que parece que está hecho no es verdad. Es decir, porque cada año hay menos agua en zonas de subterráneas, cada vez llueve menos, por lo tanto también hay menos agua superficial y hay que ir más al subsuelo a buscar determinado tipo de aguas, y la única solución para eso
es la desalación, pero claro, la desalación no llega a todas las cotas, porque imagínate lo que costaría coger 1 metro cúbico aquí y llevarlo a donde están haciendo el rally hoy, ahí en Valle Seco, y eso costaría una auténtica fortuna. O sea, es el primer desafío, tiene que ver con eso. El segundo tiene que ver con las pérdidas de agua en la red, es decir, todavía hay un montón de municipios que pierden un montón de agua en la red, y eso es absolutamente inasumible. Es decir, la isla de Fuerteventura, que nosotros gestionamos Pájara, la zona de la Pájara y Antigua, el ciclo integral, y en el resto solo la parte de depuración, la parte de agua la gestiona una empresa pública y pierde el 50% del agua, pero es que en Lanzarote se pierde un 55% del agua, ¿no? O sea, ahí también hay un montón de recorrido. Y después, fundamentalmente, aparte de todo lo que tiene que ver con la tecnología, que lo hablaremos, y con el tema de la digitalización, etcétera, fundamentalmente el recurso no solo está en captar agua del mar y llevarla a la cota más alta. La solución de futuro pasa por seguir reutilizando. Nosotros tenemos municipios, que aquí Pedro lo conoce bien, como San Bartolomé de Tirajana, donde ya tenemos porcentajes de reutilización muy altos, es decir, prácticamente nuestro objetivo, y todavía nos queda recorrido, es que ni 1 metro cúbico de agua depurada se tira al mar, sino se aproveche para la agricultura, para baldeo de calles, para los campos de golf que ya se hace, etcétera, ¿no? Sí, también es un factor muy importante, no solo desalar el agua, sino esa misma agua, saber reutilizarla y meterla dentro del sistema. Claro, porque al final, o sea, tenemos que partir del principio de que no tenemos recursos. Y por lo tanto hay que ser imaginativo y tener capacidad de gestión para gestionar el recurso. O sea que esto es un tema muy injusto porque no nos comparan. Es decir, yo siempre he dicho que un ejercicio razonable sería coger y poner a comparar unos con otros, ¿no? Y entonces, cuando la gente me dice, oye, es mucho mejor la gestión directa que la indirecta, o es mucho mejor Canaragua que otro. Mire, vamos a compararnos, ¿no? Entonces, porque yo creo que hay empresas públicas que gestionan bien y hay otras que gestionan mal. En mi sector no tenemos mucha suerte de que gestionen bien, y a los hechos me remito, pero las hay, ¿eh? Exacto, sí. Las hay. Me imagino que las hay. Y en el sector privado lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos que haya una gobernanza que compare, porque esto es como los negocios que ustedes dirigen, ¿no? Es decir, si no tienes el dato, ¿cómo vas a comparar? Yo creo que al final esa parte privada para gestionar todo el tema de agua es importante para ser eficiente. Sí, vamos a ver, si no te duele, no tienes necesidad de invertirlo, ¿no? Es decir, pero yo no, es decir, al final el agua siempre es pública, porque al final, es decir, nosotros, es verdad que nuestra actividad principal es el agua, y en los 184 millones de euros que facturamos el año pasado, pues 97,6 es 100% agua, ¿no? Pero el agua siempre es pública porque tú al final gestionas una concesión administrativa, con lo cual la titularidad del agua siempre será pública. Aquí lo importante no es de quién es el agua, que siempre es pública porque la gestión municipal, es decir, la cuestión es quién gestiona ese recurso de una manera más eficiente, tiene mayor capacidad, tiene mayor tecnología, tiene mayores recursos y lo puede hacer mejor. Y en ese sentido parece que la experiencia demuestra que los operadores privados lo podemos hacer mejor. Claro. Sí. Aparte de, bueno, dentro de Canaragua ustedes apuestan mucho, son muy innovadores y la parte tecnológica, han creado una empresa que se llama Dinapsi, ¿Sí? en la que automatizan ciertos procesos dentro del sistema de agua. ¿Me puedes hablar un poco más, José Juan, cómo han llegado a este punto? ¿Qué es lo que están trabajando en Dinapsi? Sí, mira, te lo cuento. Llámame Pipo porque todo el mundo me llama Pipo y cada vez que te digo José Juan creo que eres el notario y ya consigo, me pongo nervioso, ¿no? Pues es el único que me llama Pipo, que me llama José Juan. Vamos a ver, decir, al final, y yo creo que es la recomendación que yo les haría a todos ustedes, decir, lo más importante es escuchar al cliente. Si tú tienes que preguntar al cliente, es decir, al final la realidad es, nosotros ¿por qué hemos llegado a ofrecer nuevos servicios de digitalización? Porque el cliente nos lo demandaba. Pues nosotros, en verdad, la digitalización, cuando la planteamos al principio, y tú lo conoces bien, lo hicimos para nosotros. Oye, yo necesito tener más datos, porque el resto son opiniones. La cosa que me encontraba es, vamos a hacer esto, y esto ¿dónde lo hemos sacado? No, eso no es un dato. Entonces decidimos invertir muchísimo dinero en tener información y en tener datos para poder tomar decisiones. Ahí nos dimos cuenta, hablando con los clientes, que los clientes nos decían, oye, está muy bien, muchas gracias, porque es verdad que nos das un servicio continuo. Cuando yo abro la cometida, tengo agua, pero es que yo tengo un montón de problemas dentro de mi infraestructura y el que más sabe de esto eres tú, ¿por qué no me acompañas, no? Eso nos pasó, por ejemplo, con el sector hotelero, pero también nos pasó con el sector industrial y también nos está pasando ahora. De hecho, ayer cerramos la adjudicación de la desaladora de Sellasa para la agricultura, para el sector agrícola, ¿no? Entonces dijeron, oye, vale, de acuerdo, oye, si yo sé que tú haces las cosas bien y conoces muy bien cómo poder garantizarme el recurso, acompáñame porque el recurso para mí es una actividad industrial estratégica, ¿no? Entonces
Entonces nos metimos dentro de los hoteles, nos metimos dentro de los campos de golf, primero con el agua a gestionar su red y después fuimos cogiendo cada servicio. Y hoy, por ejemplo, en un hotel le hacemos todo. Le mantengo los jardines, le hago la poda, le mantenemos las piscinas, le mantenemos las calderas, la climatización, etc. Entonces, ¿qué pasó con Dynapsis? Dynapsis es, oye, que con esta parte más digital, de servicios digitales, había clientes que decían, oye, yo prefiero, caso Domingo Alonso, no sé si Oliver ha venido por aquí, ¿no? Oliver decía, oye, yo prefiero operar mis instalaciones, porque para mí es un sector estratégico, yo tengo un montón de sectores, yo quiero operar mis talleres y por lo tanto yo no estoy dispuesto a ceder a ti la gestión de mi operación. Pero es verdad que necesito tener datos de agua y de energía y es mucho mejor que lo hagas tú, que sabes entenderlos mucho mejor, que sabes además orientarnos mucho mejor. Entonces, Dynapsis no es más que eso, es una plataforma digital que nosotros creamos para nosotros, que la abrimos a otros sectores para que se incorporaran a ellos, como si fuera un cerebro, ¿sí? Un sitio, una especie de cerebro que decía, oye, yo te voy a ir diciendo los datos y te voy a ir diciendo por qué se producen. Y a partir de ahí fuimos construyendo un portfolio de servicios donde habían algunos que nos dan el 100% de todo y hay otros que solo lo que nos dicen es ocúltame mi red y dime cómo está. Y eso Dynapsis. Sí. Y eso Dynapsis. Qué curioso. El otro día estuve viendo también, Pipo, Sí. la conferencia que diste en Fitur Sí. y me pareció muy interesante el enfoque de sostenibilidad, de cómo generar esos recursos híbridos y para que Canarias sea un destino sostenible en cuanto a turismo. ¿Cuáles fueron las claves de poder llegar a este punto? Pues mira, te lo cuento porque esto además es relativamente divertido. Yo del sector del turismo, yo no soy experto en turismo, ¿no? Y la primera vez fue el gobierno de Canarias en la Feria de Londres que me dijo, oye, acompáñanos porque se está generando un problema en el sector turístico y es que los turoperadores nos están exigiendo que el destino sea sostenible. O sea, ya no vale con que el hotel sea sostenible, sino que el destino sea sostenible. Y los hoteleros, no sé si Naira tú trabajas en el sector del... Los hoteleros nos decían, oye, también acompáñame a las reuniones porque empiezan a hablar un lenguaje que yo no soy capaz de contestar, ¿no? Muchas de las principales empresas canarias, por no decir nombre porque todos son igual de clientes y todos son clientes nuestros, nos decían, oye, acompáñame a la reunión con el turoperador porque el turoperador habla un lenguaje que yo no lo entiendo, pero no solo eso, sino que me está cuestionando, me está exigiendo un plan de cumplimiento de unos estándares determinados y esto ha ido avanzando. Y dice, pero es que yo para poder financiar una infraestructura, para poder comprar un hotel, también me lo están pidiendo. Los titulares de los activos decían, yo dejo de invertir en aquellos sitios donde no tengo unos estándares determinados, porque tengo que tener coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y como además, y de esto Nacho sabe mucho, hay unos proxy advisors por ahí que revisan si hay coherencia entre tu propósito y lo que tú estás diciendo, me castigan en el caso de que no lo haga. Y en el mejor de los casos, siendo un drama, tengo una crisis reputacional, porque en el peor, la gente vende los activos porque la sociedad cada vez es mucho más exigente en dónde invierte. Y todo esto me lo cuentan y tal, y digo, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Si me dedico a venderme los códigos, es decir, yo me dedico... Y al final fue así, es decir, de repente le dijeron, oye, tienes que acompañarnos y tenemos que crear un plan estratégico para Canarias, con el gobierno de Canarias. En aquella época estaba Yaiza de consejera. Sí, para ser sostenible al final. Correcto, es decir, para que el destino total sea sostenible, porque de nada sirve que un hotel pueda decir que es sostenible cuando va enfrente hay un vertido de aguas residuales que directamente contamina la playa. De nada sirve que tú digas que tienes un hotel del 100% y el apartamento de al lado pierda todo el agua y por lo tanto no tengamos agua nada. O sea, ese modelo hoy es una realidad, eso exige que tengamos una visión holística todos, de que esto va de ponernos todos de acuerdo y hacerlo lo mejor posible, y precisamente esa conferencia en Fitur fue una invitación que nos hizo el ministro Ereu a Veolia y a Akbar y a Canaragua para que esta visión que tenemos de creer que podemos ser un destino referente mundial, porque además tenemos el tamaño para esto. Porque claro, convertirte en un escaparate mundial en sostenibilidad, en un destino como París, pues se puede hacer y lo está haciendo, y hay grandes compañías como Veolia que son capaces de hacerlo y lo están haciendo súper bien. De hecho, son accionistas nuestros en el capital. O como Estados Unidos, pero es muy grande, pero en cambio en Canarias sí que se dan las circunstancias para hacer un escaparate. Y ahora precisamente lo que estamos trabajando con todos los stakeholders, es decir, público y privado,
Y todos los operadores estamos invitando a nuestra competencia también a que se incorpore a ese movimiento, es a ser capaces de establecer un business plan a 5 años donde de verdad nos posicione como uno de los grandes referentes del mundo en sostenibilidad en un territorio como el nuestro, ¿no? Pero ¿y qué acciones se ponen encima de la mesa para que esos recursos hídricos del sector hotelero sean más eficientes? Muchísimas. Mira, lo primero de todo, necesitamos una gobernanza que seamos capaces todos de tener la misma información, es decir, y además que actuemos con transparencia, es decir, no se lo vamos a decir a terceros, pero todos tenemos que saber, oye, si tú pierdes la mitad del agua en tu red, nos estás afectando a todos y tú tienes que ser consciente de que entonces es mejor que te salgas del sector porque si no nos estás perjudicando al destino. ¿Qué medidas hay que tomar? Tantas como sean necesarias, es decir, vamos por partes. La primera y la fundamental, las alianzas. Si no nos ponemos de acuerdo en todo, esto no sirve de nada. De nada sirve que yo tenga una eficiencia del 100% si el de al lado tiene la mitad. Lo segundo es definir en qué aspectos estratégicos de la concepción del destino queremos posicionarnos. Hay algunos que dicen, oye, pues nos posicionamos directamente solo con la parte de la energía eléctrica, ¿no? Y compramos 100% de energía verde y hay un montón de gente por ahí con fotovoltaicas, etcétera. Y yo digo, bueno, oye, no está mal. De hecho, nosotros fuimos los primeros operadores que tomamos la decisión, a pesar de que había un coste de transición no menor, de comprar 100% de energía verde. Y en nuestro caso, y no es porque seamos nosotros y con toda la modestia del mundo, tiene mérito porque somos uno de los segundos o el tercer mayor consumidor de energía de Canarias, por la desalación. Entonces, eso está bien, pero no resuelve absolutamente nada, porque siempre vendrá un tercero que nos dirá, bueno, pero los coches van con energía, van en diésel, y por otro lado en el agua pierde la mitad de la red, y por otro lado los campos de golf se suministran con agua blanca, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que definir es dónde nos queremos poner. Yo creo que Canarias tiene dos oportunidades importantes. Una tiene que ver con la parte del agua, porque sí es verdad que existen soluciones, está todo inventado y lo único que tienen que tener es gobernanza y ganas de hacerlo para coger y conseguir que en un plazo determinado perdamos muy poca agua en la red, como lo hemos conseguido los operadores privados, pero adicionalmente seamos capaces de conseguir que no se pierda ni un metro cúbico de agua reutilizada y que se tire al mar. Cuando dices que se pierda agua, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo se pierde agua? ¿Cómo se pierde agua? Pues mira, el agua se pierde por distintas razones y de esto sabe mucho más Pedro que yo. Pero fundamentalmente donde más fugas existen es en el tema de la red. Es decir, hay redes muy antiguas que no se sustituyen y que se pierde mucha agua. Entonces tú vas por ahí y pierdes mucha agua. Por otro lado, también existe un subcontaje, es decir, si tú no tienes un mantenimiento del parque de contadores de forma adecuada, a la larga va contando de menos y esos metros cúbicos no los vas contabilizando. Después también hay fraude, es decir, cuando el agua que tú pones en la red no coincide con el agua que tú has pasado por el contador, en algún sitio se ha quedado. A algunos, muy poquito, es alguien que ha robado el agua. Claro. Bueno, pues todo eso hay que perseguirlo. Pero claro, eso es la visión vamos a ponernos en el sector turístico, hasta la puerta del hotel. No, esto va que dentro del hotel también pues no se pierda agua en las piscinas, más de la cuenta, que no se pierda agua en los jardines. Otra reflexión que también estamos haciendo y estamos trabajando ahora distintas personas en eso, porque además esto va de hacerlo entre todos, muchas empresas, es ¿cuál es el jardín óptimo para Canarias para un hotel? O sea, si esto va de poner todo el mundo un montón de césped, bueno, hay algunos que lo pueden pagar y otros que no lo pueden pagar, pero desde el punto de vista de consumo del recurso es muy intensivo. Oye, pues a lo mejor el modelo de Canarias es apostar más por la flora autóctona, ¿no? Claro. Bueno, de todo eso va, y después, como digo, ni siquiera va solo en el hotel y ni siquiera va solo en la ciudad. Oye, las playas, oye, ¿qué hacemos? ¿Ponemos agua reutilizada para lavarse las piernas o no? O sea, hay un montón de iniciativas. Lo que yo siempre a todo el mundo le digo es, definamos un plan, vayamos paso a paso, pero todos a la vez. ¿Hay algún tipo de certificación o algo que se le dote a esa unidad turística como 100% de eficiencia hidráulica? Sí, los hay. Es decir, con eficiencia hidráulica por supuesto que los hay, pero los hay con todo, incluso con la sostenibilidad en su conjunto. Por ejemplo, hay muchos hoteles que están optando por un certificado que Biofer, etcétera. Lo que pasa que es verdad que todavía no hay unos estándares únicos para medir a todo el mundo por igual. De hecho, precisamente lo que quiere hacer ahora la Unión Europea, y está en eso con la taxonomía, porque además a la Unión Europea no hay nada que le guste más que regular, Eso es una cosa. Es decir, pero de arriba abajo, no de abajo arriba. O sea, entonces cogen y dicen, oye, 500 ratios, pero es que a lo mejor yo necesito de esos 500 ratios 5, los otros 495 no los necesito, ¿no? Entonces, o sea, con lo cual tampoco creo que esa sea la solución y creo que nos va a desenfocar más que enfocar, pero por ejemplo hay unas iniciativas que están haciendo el sector hotelero, las principales cadenas del mundo, presionados, donde están las principales españolas, presionados por los proxy advisors, que están definiendo cuál es el estándar
al que van a aplicar. Bueno, pues nosotros como destino lo que tenemos que decir es, oye, ¿qué es lo que están haciendo los mejores del mundo en ese área? Cojamos esos mismos estándares, pero en vez de hacerlo solo al hotel, apliquémoslo a todo. Y ahí está la huella hídrica, la huella de carbono, la huella alimentaria, porque, por ejemplo, esto del kilómetro cero, aunque parezca una tontería, tiene mucho efecto, porque si tú coges un tomate y lo traes de Marruecos y lo traes para acá, ¿cuánto ha costado ese tomate? Desde el punto de vista de recursos, no desde el punto de vista económico. Oye, pues cogemos el tomate de aquí, cojamos la piña de aquí, cojamos la fruta de aquí. Es así. En la parte de colaborar, bueno, el negocio principal de ustedes, que es colaborar con esas entidades públicas, ¿cómo se mantiene una relación sana y estable en el tiempo con ellos? Porque entiendo que es complicado, o sea, todos sabemos la problemática del sector público, cómo ustedes palian eso y un poco van andando con pies de plomo en este tema. Mira, lo primero que hicimos fue intentar no depender solo del sector público. Es verdad que cuando, por ejemplo, yo asumo el cargo de consejero delegado y mi equipo, que aquí hay uno de ellos en mi equipo en el año 2016, y prácticamente el 95% de la actividad de Canaragua era el sector público. Hoy el sector público representa más o menos un poquito más de la mitad. Aspiramos a que sea menos de la mitad. Pero el sector público también está muy demonizado. Es decir, es verdad que todo el mundo dice, coño, hay mucha burocracia, que la hay, etcétera. Pero también es verdad que tienen necesidades que cubrir, y al final, como en todas las relaciones de confianza con un cliente, es una cuestión puramente de confianza. Es decir, si tú le das servicio y cumples con el servicio y lo que prometes lo cumples y lo que no puedes hacer lo dices, normalmente sueles tener relaciones estables a largo plazo. Aquí se trata de los dos saber cuáles son los objetivos que tenemos ambos y después tener mucha comunicación entre todos. Y después ser conscientes de que las necesidades que tú tienes no tienen por qué coincidir con las necesidades que tiene el sector público, claro. ¿No? El sector público depende cada 4 años que lo voten. Con lo cual, el sector principal, el core business de Canaragua, que es abrir zanja y meter tubería para cambiarla, eso no llama mucho la atención. Bueno, hemos ido generando, hemos ido educando al sector público que tú pierdes unas elecciones y el día de las elecciones no tienes agua. Eso es una forma también de entenderlo. Pero es verdad que una vez ganas la confianza del sector, y siempre nos ha pasado, si nosotros renovamos el 100% de nuestros contratos, no recuerdo en mi trayectoria no haber renovado ningún contrato. Otra cosa es que el sector público después no tenga la posibilidad de renovarlo, salga a concurso y venga alguien, un loco, y vaya a ver el precio que tú. Pero bueno, eso es un nuevo concurso que lo ganas o lo pierdes. Pero un contrato que tengas la posibilidad de renovarlo y no renovarlo nunca se nos ha dado, y la realidad es que en aquellos sitios donde estamos normalmente empezamos con el agua y hacemos después un montón de cosas. Hay ayuntamientos que mantengo los cementerios, la señalización horizontal. Al final se va ramificando, claro, todo eso. Porque si tú le das servicio y cumples y lo haces con gente de aquí y formas a tu gente y te identificas con el municipio y formas parte, o sea, haces que tu compañía forme parte de la realidad del municipio. Una de las mayores obsesiones que tenemos nosotros es, nosotros somos tantas Canaraguas como municipios estamos y clientes estamos. O sea, no tenemos el mismo modelo para todo el mundo, ¿no? ¿Es verdad? Es decir, por ejemplo, hoy firmamos con la Lucha Canaria, porque en el municipio de Antigua, la Lucha Canaria, donde van todos los niños, y en cambio yo soy patrocinador del Deportivo Las Palmas o del Club Deportivo Tenerife. Es decir, vamos. Y hay territorios, por ejemplo, donde tienen mayores índices de pobreza y hay mayor tensión, y los acuerdos los hacemos con Cáritas o con Cruz Roja. Es decir, la realidad es, lo que te da éxito en la vida, tanto con el cliente público como el privado, es serle útil, serle leal, serle honesto, decirle lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer, y compartir valores. Y oye, y cuando no se dan valores es mejor dejar al cliente. Tanto el público como el privado, porque es difícil, esto es como los matrimonios. Yo tengo la suerte de haberme casado súper bien y soy súper feliz, y espero que mi mujer también piense lo mismo. Si no ha dicho lo contrario, voy a dar por hecho que sí. ¿Por qué? Porque compartes objetivos comunes, porque compartes visiones comunes, porque tienen ambiciones de construir comunes, y es lo mismo que te pasa con los clientes, ¿no? Así es como se generan relaciones con los clientes a largo plazo. Sí, se trata siendo fiel y un poco poniendo las no ideas encima de la mesa y... Sí, hay mucho, en mi sector hubo un momento en que se metieron mucha gente, muchos oportunistas a corto plazo, a tratar de maximizar los resultados a corto plazo, y nos han hecho mucho daño al sector. A la larga nos ha venido a nosotros muy bien, porque hemos conseguido captar muchos clientes, pero que ellos han salido muy mal y nosotros hemos conseguido poder entrar en esos contratos, pero eso no nos gusta. A nosotros nos gustaría que hubiera un sector donde todos lo hiciéramos bien, porque yo creo que hay oportunidades para todos, ¿no? Y si tú tienes una mente abierta, y nosotros la tenemos, coño, negocios hay desde la época de los fenicios. Se puede empezar por el agua, pero se pueden hacer un montón de cosas. Y la clave está en hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho, tío, y estoy convencido de esto,
Es decir, es mucho más difícil ser malo, porque malos hay un montón, pero buenos que sepan hacer las cosas bien, que le dediquen tiempo a hacer las cosas bien y que quieran mejorar continuamente, hay pocos, con lo cual compites con mucha menos gente. Entonces, yo lo que les animo a todos es, cuando lideren equipos, es, oye, esa palabra de la excelencia, o sea, hacer las cosas bien, tío, a la larga sale rentable. O sea, de verdad, sale rentable. Y cuando tienes un negocio que es estratégico, y no hablo del agua, imagínate un hotel. Para un hotel el agua es lo más estratégico que tiene. Como no hay agua, ahí no va nadie al hotel. O sea, tienes que hacer las cosas de matrícula de honor, porque esa es la experiencia que se lleva también tu cliente cuando va a un hotel. Dice, oye, joder, estaba todo precioso, los jardines preciosos, la ducha con la presión adecuada, coño, qué gozada. Las toallas, qué gozada, ¿no? Sí, total. Y por último, Pipo, una última pregunta un poquito más personal. Mirando atrás en tu trayectoria, si pudieras dar un consejo a tu yo de hace 20 años, cuando empezaste en este sector, ¿cuál sería? Primero lo que le diría a mí yo hace 20 o 25 años, sería, Chacho, mira, prepárate porque te lo vas a pasar teta, ¿eh? Te vas a divertir un montón, te vas a divertir un montón. No tengas miedo de nada, es decir, no pasa nada por equivocarte, es decir, la realidad es que en la vida hay que hacer cosas, es decir, yo siempre digo que yo prefiero el camino a la posada como el Quijote, no sé si con una componente como la del Quijote de cierta locura, espero que no, pero hay que hacer cosas y a ese lo que le diría es, chacho, si lo mejor está por llegar. Claro. O sea, yo soy joven, ¿no? Lo mejor está por llegar. Ahora, hay que ir con humildad, hay que saber que, decir, no, por mucho que tú hayas estudiado, no vienes con nada aprendido y no hay nadie que te lo enseñe todo. Es decir, aquí, yo creo que nuestro éxito en Canal Agua como equipo es, todas las opiniones son igual de importantes para todos. Todo el mundo tiene una opinión que decir y a todo el mundo hay que escuchar, porque a veces, en el menos que te lo esperas, en el operario, en el motor, te coge y te da una idea que dices tú, coño, pues a mí eso no se me hubiese ocurrido en la vida. Y si le pones muchas ganas a las cosas y haces un equipo donde compartan valores y somos honestos entre nosotros y tienen ganas de pasártelo bien, joder, y me quedan 20 años más, espero. Qué bien, me alegro mucho. Oye, Pipo, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros sobre el sector y este tema tan esencial como es el agua. Y te agradecemos mucho tu tiempo y poder estar aquí sentado con nosotros. No, y el placer es mío, la verdad que ha sido una gozada estar con ustedes. Y nada, oye, a seguir fluyendo.